Listo. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que vamos a ver ahorita en la sesión? Analizar el curso clínico de la enfermedad por COVID-19, identificar cuál es el abordaje inicial de pacientes con sospecha de COVID-19, conocer cuáles son las opciones de tratamiento disponibles para COVID-19 y establecer a partir de un caso clínico cuáles son las opciones de tratamiento en estos pacientes. Nosotros tenemos que identificar que esta enfermedad tiene diferentes fases. Vamos a hablar aquí en esta gráfica en las fases donde está el periodo de incubación y aquí más o menos se calcula de que del contacto al inicio de los síntomas van a ser aproximadamente 7 días. Posteriormente va a empezar la etapa de viremia en la cual los pacientes van a empezar con síntomas. Aquí vemos el color verde, síntomas leves, como puede ser fiebre, tos seca, diarrea, anosmia, ageusia, es lo que más refieren los pacientes en esa etapa. Después, afortunadamente, el 80% de los pacientes se van a quedar en esta etapa. Alrededor del día 8 a 10 es cuando los pacientes van a empezar con los datos propiamente de neumonías, que se pueden clasificar como leves o como severas. Y es cuando el síntoma principal en estos pacientes pues va a ser la aparición de la disnea. Y es cuando si nosotros le tomamos una radiografía, ya vamos a empezar a ver las alteraciones. Y más o menos alrededor del día 10 para adelante, que es cuando la mayoría de los pacientes llegan a pedir atención médica, es cuando pueden empezar los síntomas de neumonías graves o pacientes en estado crítico, que es cuando empiezan con algo que se llama tormenta de citocinas y cuando pueden empezar complicaciones como el síndrome de distrés respiratorio, la sepsis, insuficiencia renal o insuficiencia cardíaca. Si ustedes se dan cuenta aquí en esta parte de acá, vemos la determinación de PCR, que es la prueba que se está utilizando. Y si ustedes se dan cuenta, alrededor del día 2 al 10 es cuando vamos a encontrar una carga viral más elevada y es cuando pues ya podemos empezar a detectarlo. Sin embargo, hasta el día 24 todavía pudiera haber detección del virus. Y luego están las pruebas rápidas que lo que hacen es detectar anticuerpos contra el virus. IgM, alrededor del día 7 podemos encontrarlo y si se detecta IgM quiere decir que hay una infección aguda. Y el IgG es propiamente para detectar ya, solamente nos dice que hubo contacto con el virus, aunque no se puede precisar el tiempo. Después vamos a tener diferentes fases clínicas, la que comentábamos que es de infección temprana y son síntomas leves. Y si nosotros le hacemos unos análisis clínicos a los pacientes, pudieran tener cierto grado de linfopenia, aumento leve de DHL y se puede empezar a incrementar el dímero D. Si el paciente evoluciona hacia la fase pulmonar, que es 2A o 2B, como les comentaba, es disnea, y básicamente al monitorizar la oximetría de pulso, como son neumonías que afectan el intersticio, pues van a tener saturación baja. Van a tener un mayor incremento de la DHL y del dímero D. Y si esta respuesta inflamatoria que monta el huésped contra el virus es desmedida, pues eso va a condicionar que entonces se haga esta cuestión del síndrome de respuesta inflamatoria, que lo vamos a ver nosotros con aumento de ferritina, de proteína C reactiva, troponinas, etcétera. Entonces, estas son las fases clínicas. Una vez que ya nosotros, por los datos clínicos, consideramos que el paciente está cursando por COVID, por infección por COVID, y llega al hospital, tenemos que hacerle una evaluación del riesgo. Y podemos utilizar esta escala que es el CURB 65. Aquí ven el CURB 65, que son las letras de parámetros clínicos que vamos a ver en el paciente. La C va a ser de confusión mental. Si tiene confusión mental le damos un punto. La U es de urea o de BUN. Si es el BUN mayor de 20 le damos otro punto. La R es de frecuencia respiratoria. Si tiene una frecuencia respiratoria mayor de 30, le damos otro punto. La B me va a identificar la presión arterial. Si es sistólica menor de 90, le damos otro punto. Y si es menor de 60, un punto, uno u otro. Y la I65 quiere decir que es edades igual o mayor a 65 años. Si ustedes están en una unidad donde de momento no tienen de forma inicial el BUN, pues pueden utilizar esta escala simplificada que es CRB 65, que quita a la determinación del BUN y solamente toma en cuenta parámetros clínicos. De esa manera, entonces, si por ejemplo ustedes tienen un paciente con un CURB 65 o un CRB 65 de 0,1, pudieran considerar darle tratamiento ambulatorio al paciente.
A partir de 2, el paciente tiene que estar hospitalizado, 2 y 3 en piso, 4 y 5 en la terapia intensiva. Lo único que debemos de tomar aquí en consideración es que podemos tener pacientes con un CRB65 de 0 o 1, pero que tengan alguna comorbilidad descompensada. Ese paciente debe de hospitalizarse, diabético descontrolado, falla cardíaca descontrolado, enfermedad renal crónica, o pueden tener pacientes con un CRB65 de 0,1, pero que vengan desaturando. Entonces, esos pacientes también deben de ser hospitalizados. Y otra cosa que vamos a evaluar en estos pacientes es si cursan o no con sepsis, porque ese es un predictor de mal pronóstico. Para eso vamos a utilizar una escala que es abreviada del SOFA y se llama Quick SOFA. Lo que van a tomar en consideración son 3 puntos. Si tiene un Glasgow igual o menor de 13, le vamos a dar un punto. Si tiene una tensión arterial sistólica menor de 100, otro punto. Y si tiene una frecuencia respiratoria igual o mayor de 22, otro punto. Todo paciente que llegue con un Quick SOFA de 2 o 3, eso automáticamente nosotros podemos predecir que el paciente tiene sepsis y por lo tanto va a tener un resultado, mayor probabilidad de resultado adverso. Entonces, los estudios iniciales que debemos, ya una vez que decidimos que el paciente va a ser hospitalizado, los estudios que le vamos a tomar de forma inicial va a ser un panel metabólico. ¿Qué me interesa aquí? Ver cómo está la glucosa y ver cómo están los electrolitos. Perfil hepático para evaluar si hay transaminasemia o aumento de bilirrubinas para determinar si el paciente cursa con datos de sepsis. Pruebas de función renal y examen general de orina, porque se ha visto que también los pacientes con COVID pueden desarrollar tubulopatías por un daño directo del virus al túbulo renal. CPK y troponinas para determinar si el paciente tiene datos de miocardiopatía. Biometría hemática, ¿qué me interesa aquí? Ver cómo está la hemoglobina, ver cómo están los leucocitos y ver los tiempos de coagulación. En la biometría hemática, los factores de mal pronóstico va a ser leucocitosis y linfopenia menor de 800. Le vamos a pedir marcadores de inflamación, como es dímero D, ferritina, proteína C reactiva, interleucina 6, aunque son pocos lugares donde se tiene disponible, y el nivel de LDH. Y de gabinete lo que necesitamos es una radiografía para ver si hay datos sugestivos de neumonía, electrocardiograma para evaluar el intervalo QT y la tomografía de tórax, aunque es un estudio que tiene un alto valor diagnóstico y una alta sensibilidad para pacientes con neumonía por coronavirus, inicialmente solo se lo vamos a pedir a aquellos pacientes que tengamos duda de que pueda ser neumonía por COVID. Entonces, una vez que ya hicimos eso, nos va a permitir a nosotros clasificar a los pacientes en 3 grupos. Pacientes con neumonías leves, que va a ser afortunadamente el 80% de los casos, y esos casi todos que se hospitalizan se van a ir de alta. 15% de los casos van a cursar con neumonías severas y lo vamos a determinar con el CUR-65. Y estos datos son muy importantes y son datos clínicos. Frecuencia respiratoria igual o mayor de 30 y por eso es muy importante ponerle la mano en el pecho al paciente y contarle la frecuencia respiratoria, porque ese dato generalmente enfermería no los da mal. Saturación en reposo menor de 93 y aquí a nivel de la Ciudad de México menor de 90. Si tenemos una gasometría, vamos a dividir lo que nos dé la presión arterial de oxígeno entre la fracción inspirada que le estamos dando. Ejemplo, si yo divido la presión arterial 80 y está al aire ambiente, pues sería 80 entre 0.21. Si es menor de 300, pues lo clasificamos como neumonía severa. Y pacientes, el 5% de los casos que van a ser enfermedades críticas desde que lleguen. Choque, que tengan necesidad de ventilación mecánica o que tengan datos de disfunción orgánica. Estos pacientes tienen que ir directamente a terapia intensiva. ¿Y cuáles van a ser los factores predictores de mal pronóstico y que van a incrementar el riesgo de mortalidad? Mayores de 65 años, cualquier comorbilidad, Quick SOFA mayor de 1, un CURB-65 mayor de 1, que tengan síndrome de distrés respiratorio, frecuencia respiratoria mayor de 24, saturación menor de 90, que estén hipotensos, que tengan oliguria o que tengan hipoxemia refractaria a tratamiento. Es decir, ya les puse el oxígeno por puntas nasales o mascarilla y no logro tener una saturación mayor de 90. Laboratorios que tengan linfocitos menores de 800, trombocitopenia, LDH mayor de 1000, muy importante este valor, leucocitosis, aumento de procalcitonina. Cuando tengan procalcitonina alta, les va a orientar a que tienen aparte una infección bacteriana agregada. Dímero D mayor de 1000,
o una radiografía con mayor del 50% de afectación. Entonces, cuando ustedes detecten alguna de estas cosas, por lo que escucho que me dicen, Efraín, que van a ser sobre todo pacientes que a lo mejor no van a estar propiamente en un hospital, si ustedes llegan a detectar algo de eso, pues son pacientes que preferiblemente tendrían que estar en un hospital de segundo nivel de atención o de tercer nivel de atención, por el riesgo de que son pacientes que en 72 horas pueden llegar con una neumonía leve y complicarse en 72 horas. Entonces, vean aquí, esta es una tabla de un estudio donde compara a pacientes que sobrevivieron contra pacientes que no sobrevivieron y cómo se manifiestan los síntomas. Vean la fiebre. En los dos grupos es muy similar. Vean la presencia de tos, que es algo que le angustia particularmente mucho a los pacientes, incluso cuando ya los vamos a dar de alta. Y vean cómo la tos en los dos grupos se mantiene hasta por 20 días. Entonces díganle a esos pacientes, la tos puede durar hasta un mes. Y otra cosa que quiero que vean es cómo los niveles de RNA en los dos grupos se mantienen más o menos al mismo tiempo. Y aquí en esta tabla vean cuándo empiezan los síntomas de complicaciones mayores a partir del día 10. Entonces, si ustedes tienen un paciente con comorbilidades y factores de mal pronóstico y les llega al día 5 y el paciente no está mal, no lo den de alta. Tienen que esperar mínimo hasta, yo les puedo decir que 14 días, porque es el tiempo en el que si el paciente ya llegó al día 14 y no presentó ninguna complicaciones de estas, generalmente le va a ir bien. De los tratamientos que tenemos disponibles, pues aquí les pongo una tabla con todo lo que se ha mencionado. Ya sabemos que la cloroquina e hidroxicloroquina prácticamente ya no debe de utilizarse para absolutamente nada porque ya se vio que aumenta el riesgo de mortalidad. Entonces, ese, cuando lo vean, quítenlo. El remdesivir, que era un medicamento potencialmente prometedor, lamentablemente los únicos ensayos clínicos controlados que han salido no se ha visto que mejoren la evolución de la enfermedad. Entonces, tampoco se está utilizando. Lopinavir, ritonavir, que es un antirretroviral, hay ensayos clínicos controlados que tampoco ha visto que disminuyan la mortalidad ni la necesidad de ventilación. Entonces tampoco es útil. Combinaciones de interferón beta más lopinavir más ritonavir. Un ensayo clínico dice que disminuyen la carga viral, pero eso en la clínica no nos sirve. Lo que nos interesa es que mejore la mortalidad o evite que el paciente progrese a un estado de gravedad mayor. La acitromicina es un antibiótico con propiedades inmunomoduladoras. Si bien no se ha visto que disminuya la mortalidad, sí lo utilizamos por esta propiedad y porque hay pacientes que pueden tener neumonía por bacterias atípicas y eso lo logra cubrir los macrólidos. Si no hay acitromicina, claritromicina. Plasma convalescente es algo de que solamente hay reporte de casos, no es una evidencia contundente y aparentemente tiene una recuperación más rápida. Pero esto hay que tomarlo con muchas reservas. Tocilizumab, que es un bloqueador de receptor de interleucina 6, solamente hay series de caso hasta ahorita y aparentemente sí mejora la función respiratoria. Pero esto sobre todo se está utilizando en pacientes con neumonías severas. Heparinas de bajo peso molecular, que son antitrombóticos y también tienen propiedades inmunomoduladoras. Esto sí se ha visto que reduce la mortalidad. Entonces, como regla, todo paciente hospitalizado debe de estar con heparinas de bajo peso molecular. El oseltamivir, por favor, quítenlo, no lo deben de utilizar. No se ha visto que sirva para nada en pacientes con COVID-19 y la coinfección entre influenza y COVID-19 es menor al 1%. Se los digo porque es un medicamento que frecuentemente se les está prescribiendo y que no hay nada de evidencia para que funcione. Los esteroides, un medicamento que hay muchas discrepancias, estudios a favor, estudios en contra. Yo les puedo decir que en mi hospital sí lo estoy utilizando para pacientes que llegan con neumonías graves o para pacientes intubados a 1 miligramo por kilogramo de peso durante 5 días, porque en algunos estudios sí se ha visto que al modular esta respuesta inflamatoria puede mejorar la sobrevida en los pacientes. Pero como les comento, esto es discrepante en algunos estudios. Y luego aquí tenemos otros, de aquí quisiera, a lo mejor no me voy a detener en estos, pero sí en la ivermectina, porque es un medicamento que incluso ya se está utilizando mucho, porque aparentemente inhibe la replicación viral. Solamente hay un estudio observacional que justamente estábamos analizando y lamentablemente, aunque aquí en ese estudio se menciona que sí disminuye la mortalidad y la necesidad de ventilación mecánica, la diferencia contra los que no lo utilizaron y los que sí lo utilizaron fue solamente del 1% lo que reduce esto. Entonces, híjole, debemos de tomar mucho con reserva esta cuestión de la ivermectina. Entonces,
¿Qué es lo que se recomienda en los pacientes? Este es el manejo para pacientes en estado crítico, que a lo mejor no les va a tocar atenderlos, pero es importante que lo tomen en cuenta. Debemos de utilizar cristaloides de forma conservadora. ¿A qué me refiero con esto? No es necesario dejarle al paciente soluciones de base. Si el paciente puede comer, con eso es suficiente, y tomar agua, no es necesario que le estemos dejando soluciones ahí de mantenimiento, porque estos pacientes tienden a hacer mucho edema a nivel pulmonar. Entonces, si lo sobrecargamos de líquido, es más fácil que se compliquen. La norepinefrina, en un paciente que se les empiece a hipotensar y que tenga COVID, hay que iniciar norepinefrina de forma temprana. En pacientes que tienen SIRA moderado o severo, que eso lo valoramos con la relación presión arterial de oxígeno FiO2, es decir, que tengan sobre todo menos de 150, debemos de ponerlos en posición prona, es decir, boca abajo, de 12 a 16 horas al día. Pero incluso esta posición prona es útil también para pacientes que no están en ventilación mecánica y que desaturan. Ustedes les pueden decir a los pacientes que estén boca abajo de media hora a 2 horas. Si se cansa el paciente, lo ponen en decúbito lateral derecho de media hora a 2 horas, luego decúbito lateral supino de media hora a 2 horas, luego el lado izquierdo y luego otra vez boca abajo. Eso se ha visto que mejora la oxigenación en el paciente. Vamos a ver un caso clínico para aplicar estas cuestiones. Hombre de 45 años de edad, sin antecedentes de enfermedades crónicas, con un índice de masa corporal de 25. 5 días de evolución con fiebre de 38.5, mialgias, cefalea de moderada intensidad, dolor torácico de tipo pleurítico, sus signos vitales normales, y llega saturando con oxímetro el aire ambiente 93 kilos. Pesa 60 kilos. 93% y pesa 60 kilos. Y le hacemos el CRB 65 y tiene de 0. Entonces, la pregunta es, ¿debemos de hospitalizar a este paciente y qué tratamiento tendremos que prescribir? Pues la respuesta es que el paciente no debe de hospitalizarse y las medidas generales, le debemos de decir las medidas generales en cuanto al aislamiento e indicar datos de alarma. Acudir si la frecuencia respiratoria es igual o mayor de 30, si tiene la posibilidad de determinar con el oxímetro de pulso, si es menor de 90, y si tiene datos de dificultad respiratoria, y indicarle la pronación. ¿Qué medicamentos le podremos dar a este paciente? Acitromicina 500 miligramos cada 24 horas por 7 días, paracetamol 1 gramo bioral cada 6 horas, cada 8, 1 gramo cada 6 o cada 8 horas, porque es una enfermedad leve. Aquí quisiera hacerles un paréntesis porque cuando menos los hematólogos han estado comentando y hay mucho esa tendencia de que estos pacientes incluso se les podría dejar anticoagulación profiláctica con rivaroxaban, 10 miligramos cada 24 horas. Pero esto yo les diría que sobre todo para un paciente que tenga alto riesgo de trombosis o que tenga comorbilidades. Si no, no es necesario y solamente hay que dejarle esos medicamentos. Ahora, 4 días después el paciente regresa a urgencias por la presencia de disnea de pequeños esfuerzos y la persistencia de fiebre. Lo encontramos con un Glasgow de 15 puntos, con una frecuencia respiratoria de 28 y una temperatura de 38.3, TA 120-70 y ahora ya está desaturando al aire ambiente 85%. Por lo tanto, es un paciente que se tiene que hospitalizar y le hacemos los estudios que ya platicábamos. Plaquetas normales y hemoglobina igual, leucopenia y tiene linfocitos de 600. Creatinina de 0.8, vemos aquí las PFHs normales, DHL de 1200, otro factor de mal pronóstico, el ego sin alteraciones, electrocardiograma en ritmo sinusal y dímero D 2500, otro dato de mal pronóstico, BCG y proteína C reactiva elevadas. Y la gasometría lo tenemos con una presión arterial de oxígeno de 65, es decir, normal, saturando al 90, pero ya tiene el paciente oxigenoterapia, entonces está al 36%. Y esta es su radiografía de 4 días después. Si ustedes se dan cuenta, ya vemos infiltrados intersticiales bilaterales que ocupan aproximadamente más del 50% de los campos pulmonares, por lo tanto, otro criterio de mal pronóstico. ¿Qué le debemos de dar? Tratamiento para neumonía severa. Oxígeno a través de puntas nasales o preferentemente por mascarilla con bolsa reservorio de 5 a 7 litros por minuto, ponerlo en posición prona. Enoxaparina, 60 miligramos cada 24 horas. En pacientes con neumonías severas es 1 miligramo por kilogramo de peso cada 24 horas. Doble esquema antimicrobiano, puede ser ceftriaxona o acitromicina o
claritromicina si no hay acitromicina, o si no hay ceftriaxona, podemos dejar levofloxacino. ¿A quién les recomiendo que dejen más levofloxacino en lugar de ceftriaxona? A pacientes que tengan algún daño pulmonar previo, fibrosis pulmonar, epocosos, preferentemente la quinolona. Y considerar, como les comentaba, el uso de metilprednisolona, 1 miligramo por kilogramo de peso IV cada 24 horas por 5 días. La evolución de nuestro paciente, en el día 7 se refiere con aumento de la disnea y empieza a estar somnoliento. Frecuencia respiratoria de 36, cardíaca de 120, temperatura 38.7 y satura por oxímetro al 80% pese al oxígeno suplementario. Entonces ya lo tenemos con una hipoxemia refractaria de tratamiento. Gasometría arterial, pH en 7.35, la PCO2 ya se subió un poco a 50 y ya está ya está hipoxémico, presión arterial de 50. Y bicarbonato de 20 y saturando al 70. FiO2 al 40% en ese momento. Si yo divido la presión arterial de oxígeno, que es 50, entre 0.4, así hago para sacar el índice de Kirby y me va a salir 125, es decir, CIRA moderado. Y entonces el paciente se encuentra en estas condiciones. Entonces, ¿cuál es el tratamiento a seguir? Pues en estas condiciones, el paciente tiene que ser intubado. Intubación de secuencia rápida y le tenemos que aumentar la dosis de enoxaparina. En un paciente con estado crítico es 1 miligramo por kilogramo de peso cada 12 horas. Seguimos con el esteroide y sedación, que puede ser con propofol o con midazolam, hasta mantener un RAS de -4. El RAS se refiere a la escala de sedación. +4 quiere decir que es un paciente que está muy combativo. Los menos es para pacientes que tienen un nivel de sedación. Estos pacientes tienen que estar completamente acoplados a la ventilación mecánica, por eso se requieren de RAS de -4 a -5. Y debemos en las primeras 48 horas de una infusión con relajante muscular para que se acople mejor a la ventilación y analgesia. Y si estos pacientes con estas maniobras, ya estando intubados, no logramos tener una presión arterial de oxígeno adecuada, mayor de 90, presión arterial de oxígeno mayor entre 60 y 80, o no lo logramos tener con una saturación arriba de 90, debemos de pronar a ese paciente. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Que la estratificación inicial del riesgo del paciente permitirá determinar cuál es el tratamiento más adecuado. Si yo no hago una estratificación adecuada, no voy a saber si debe estar en casa el paciente o tiene que estar hospitalizado o en una terapia intensiva. Los pacientes con enfermedad leve habitualmente requieren tratamiento domiciliario. No hay hasta la fecha ningún tratamiento farmacológico que haya demostrado reducir la mortalidad, la progresión a formas más graves o acortar la duración de la enfermedad en ensayos clínicos controlados, que ese es el mejor diseño para determinar si un tratamiento es útil o no es útil. El tratamiento conservador y de soporte es lo que más ayudará al paciente. Y la vigilancia estrecha y continua es indispensable para tomar decisiones oportunas en el paciente, porque como les comento, a mí me ha tocado ver pacientes que en la mañana los vemos bien y el otro día llego y ya está intubado el paciente porque pueden tener una progresión muy rápida de la enfermedad. Este es mi correo. Si aparte de esto de la plática tienen alguna duda, pues con todo gusto. Y pues tenemos ahorita tiempo para preguntas. Muchas